El momento en que caminé Karma en la sala del tribunal, mi golpeando mamá se rió por debajo su aliento y mi papá negó con la cabeza. El juez palideció, su la mano tembló, y él susurró, Dios mío, ¿es realmente él? Todos se volvieron a mirar fijamente, ellos no tenían idea de quién era hasta. En cuanto entré en la sala, mi madre rió entre dientes, silenciosa pero cruel, como si hubiera esperado esto toda su vida. Mi padre simplemente negó con la cabeza, ya avergonzado de llamarme su hija, Anastasia Crowell. Ese era el nombre que una vez enseñaron a la gente a susurrar, una decepción, una desgracia. Antes les creía, dejé que sus palabras me enterraran viva, pero hoy no. Porque hoy estaban a punto de descubrir exactamente en qué se había convertido su hija olvidada. La sala olía a mármol frío y papel, estéril, a juicio. Mis tacones golpeaban el suelo a un ritmo constante que no concordaba con el caos que latía en mis venas. En el banco delantero, mi madre apretó los labios para disimular una risa que se le escapó de todos modos. Fina y cortante. Mi padre exhaló por la nariz, lento y decepcionado. Como si ya hubiera aceptado la vergüenza de que lo vieran conmigo otra vez. El juez se quedó paralizado. Su mazo quedó suspendido en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par durante un suspiro antes de inclinarse hacia el dependiente. No necesitaba oírlo susurrar, pero lo hice. Dios mío. ¿Es ella? Las palabras resonaron por la habitación como estática. Las cabezas se giraron, la conversación se detuvo. Por un instante, todo sonido se evaporó, excepto el zumbido en mi pecho. Seguí caminando. Cada paso resonaba en las paredes, medido, pausado. La carpeta en mi mano pesaba más de lo debido. 7 años de silencio envueltos en papel. Sostuve la mirada de mis padres el tiempo suficiente para ver la certeza brillar tras sus expresiones de suficiencia. Creían que ya habían ganado. Al llegar a la mesa, dejé la carpeta con cuidado. El sonido áspero en el silencio. Mi madre se movió, su sonrisa vacilante. Mi padre miraba fijamente al frente. El juez aún no había hablado. Creían que estaba allí para defenderme. No podían ver que eran ellos los que estaban siendo juzgados. La luz se reflejaba en el borde metálico del escritorio, iluminándose con los papeles que había pasado media vida preparando. Dejé que el silencio se alargara hasta doler. Entonces levanté la barbilla. Con voz tranquila y firme. Empecemos, dije. Mi madre dejó de reír. Desde fuera, lucíamos impecables. El ideal refinado del éxito estadounidense. Raymond Crowell, mi padre. El patriarca de lengua plateada de uno de los mayores imperios inmobiliarios de Oregón. Vivian, su elegante esposa, adorada en galas benéficas y fotografiada por su gracia. Y Elliot, su hijo de oro, el heredero que no podía equivocarse. Tras esa fachada de cristal, la verdad tenía grietas que nadie se atrevía a ver. Una vez trabajé junto a ellos, dirigiendo la empresa cuando la salud de mi padre empezó a decaer. Cada número cuadraba, cada informe estaba limpio. Creía que la disciplina y la transparencia podían salvar un legado construido sobre el orgullo. Lo llamaban frialdad. En 2014, cuando el mercado inmobiliario se desplomó, gasté todo lo que tenía. Casi 400,000 pesos para mantener a flote las propiedades de Crowell y asegurar que los empleados recibieran sus sueldos. Pensé que salvarlo significaba salvarnos a nosotros. Me equivoqué. 3 meses después, cuando volvieron las ganancias y la empresa hizo un estudio, me despidieron. La razón oficial, manipulación de registros financieros. La verdadera razón, me había vuelto inoportuno. Esa noche, durante la cena, la lámpara de araña brillaba sobre la mesa como un foco que iluminaba mi humillación. Mi madre cortó el filete con delicadeza. Su voz era tan suave como cruel. Naciste para cuidar, no para mandar. Reí entonces, en silencio, porque la rabia le habría dado la razón. Esa fue la primera vez que sentí que se me helaba la sangre en las venas. Salí sin nada más que un archivo de estados financieros y la certeza de que algún día pagarían por la mentira que construyeron juntos. Creían que había desaparecido, pero yo solo estaba esperando a que emitieran su propio veredicto. 5 años después, en mi pequeño apartamento con vistas al distrito Pearl, un simple paquete marrón esperaba en mi puerta. Sin remitente ni remitente, solo mi nombre, garabateado en la parte superior. Dentro había un sobresellado con lacre descolorido. La caligrafía era inconfundible. De mi abuelo. Solo para ella. Vaya. Crowell. Me temblaban los dedos al desdoblar los papeles. Cada página llevaba su firma, cada línea era clara, cada activo,
propiedad y acción me pertenecía a mí, no a Elliot, a mí. Durante mucho tiempo, no pude moverme. Cuando murió mi abuelo, el testamento leído en el tribunal nombró a mi hermano como único heredero. Lo había creído. Había lamentado la pérdida de su fe en mí más que su muerte. Pero esta era la verdad que habían enterrado. Mi teléfono sonó, brusco y repentino. ¿Es Anastasia Crowe?, preguntó una voz grave. Me llamo Caleb Finch. Trabajé con el abogado de tu abuelo. Se me atragantó la garganta. Desapareció. Caleb continuó, hace 15 años, tras negarse a cambiar el testamento de tu abuelo, pensó que el anciano había escondido el verdadero en alguna parte. Quizás confió en que lo encontrarías. El pulso me martilleaba en los oídos. El mundo a mi alrededor parecía tambalearse. Esto ya no era una traición. Fue una conspiración. Guardé el testamento en su sobre y lo escribí con tinta firme. La paciencia es poder. Porque por primera vez, lo entendí. Los Crowell no solo me habían robado. Habían cometido un delito. Y ya no quería fingir que no lo veía. Caleb me encontró en un tranquilo café junto al río Willamette. El tipo de lugar donde nadie se quedaba lo suficiente como para notar a dos desconocidos intercambiando secretos. Deslizó una pequeña memoria USB rayada por la mesa. Provenía de las cajas de archivo de Geraldine Pine, dijo. Estaba en una pila destinada a ser destruida. Al enchufarlo, un temblor de estática llenó los altavoces, seguido de la voz frágil y temblorosa de un anciano. Raymond y Vivian Crowe me obligaron a cambiar el aire. Les tenía miedo, pero conservé el original hasta que pude dárselo a Anastasia. El ruido del café se desvaneció a mi alrededor. El abogado sabía que algún día volvería. La verdad me había estado esperando todo este tiempo. Caleb giró su portátil hacia mí y sacó un testamento escaneado. La firma parece real, dijo. Y es porque lo es. Robaron la firma de tu abuelo de un documento de 1997. Es una copia antigua pegada al testamento falso. Observé los trazos de tinta, temblorosos pero familiares. No habían falsificado su nombre. Habían reciclado su honestidad. La ira estalló, luego se congeló en la claridad. Se puede falsificar una firma, pensé. Pero no la integridad en casa. Rebusqué en un viejo armario y encontré extractos bancarios de los años 90. Una línea sobresalía. Un conde. Gerald Crowell y Anastasia Crowe. Pero cuando busqué en los registros digitales del banco, mi nombre había desaparecido. Borrado por completo. Alguien con poder lo hizo. Caleb murmuró. Tomé capturas de pantalla, las guardé en una unidad cifrada y lo miré. ¿Y ahora qué?, preguntó. Dije que lo haremos bien. Sin ruido. Sin sangre. Solo la verdad. Fría y limpia. Mi café estaba intacto, helado al salir. 3 semanas después, Caleb y yo condujimos hacia el sur, a Salem. El aire olía a lluvia y a madera vieja cuando entramos en la residencia de ancianos. Señora Henley. La antigua ama de llaves de mi abuelo estaba sentada envuelta en una manta, con las manos temblorosas, pero la mirada penetrante. Le enseñé una fotografía descolorida que me había enviado por correo hacía años. Su voz tembló, pero no se quebró. El señor Gerald firmó el testamento en su estudio del piso de arriba. Yo estaba allí. Tomé una foto. Tu madre estaba justo detrás de él. Metió la mano en un cajón y sacó un álbum pesado. Tenía las esquinas desgastadas. En la última página estaba la prueba que no sabía que había estado buscando. Mi abuelo, pluma en mano, el abogado a su lado. Y mi madre, Vivian, mirando fijamente a la cámara. Me quedé sin aliento. ¿Testificarías? Si es necesario. Si el tribunal lo solicita, dijo en voz baja, pero hija, destruyeron todos los originales. Esto es todo lo que me queda. De regreso, el cielo se tornó gris acero. La voz de Caleb era apenas un susurro. Si aún conserva esa foto, vendrán por ella. Tenía razón. Cuando abrí la puerta de mi apartamento esa noche, los cajones estaban volcados. Mi computadora se hizo añicos. Todo había desaparecido, excepto una hoja de papel sobre mi escritorio. El legado no se da. Se construye. Me quedé allí, mirando la escritura bajo la luz parpadeante. Era la frase de mi abuelo, la que usaba siempre que dudaba de mí mismo. Quizás quien la dejó no había venido a amenazarme, sino a recordarme por qué luchaba. Me senté, agotada por el cansancio,
pero con una firme determinación surgiendo en su lugar. Pensaban que era frágil porque guardaba silencio. Lo que nunca entendieron fue que el silencio no es debilidad. Es oportunidad. Y mi hora se acercaba. El mensaje de Elliot llegó tarde, diciendo que la familia quería hablar una última vez. En la casa del lago Cráter, donde mi abuelo me enseñó a remar, supe que no era paz. Volvía a estar bajo control. La casa brillaba dorada a la luz de las velas. Mi madre, sentada como una reina con un vestido de perlas, parecía una reina. Mi padre, aún impecable con su traje oscuro. Elliot bebía vino, fingiendo confianza. Me miró y dijo, «Todavía te crees mejor que nosotros, ¿verdad?» No dije nada. Mis dedos rozaron la grabadora, escondida en mi chaqueta. Mi padre sonrió con una sonrisa tenue. «No tenemos que seguir peleando», con una señal así se acabó. El papel sobre la mesa era una renuncia a la herencia. Tomé el bolígrafo, fingiendo considerarlo. Elliot se rió. «Ya no tiene que cargar con los problemas de papá. Ya se encargó de ese viejo abogado, ¿verdad, papá?» El silencio se hizo más denso. Mi madre jadeó. Los ojos de mi padre brillaron. Pero ya era demasiado tarde. La grabadora lo tenía todo. Dejé la pluma. «Sé que no desapareció por vejez», dije. Y se fueron, dejando atrás el vino y el pánico. Esa noche, Caleb me llamó en voz baja. Raymond Crowell me ofreció dinero para olvidar. Dijo que lo grabé. Envió el archivo, con la voz tranquila de mi padre. «Solo queremos proteger el apellido. Recibirás más si olvidas esto». Se lo envié a la fiscal federal Sandra Guyan. Dijo, «Llevo 7 años esperando esto, Ana. Ahora les toca a ellos». Una fría claridad me invadió. La justicia ya no era un sueño, sino movimiento. La lluvia me siguió de vuelta a Portland, con luces difuminando la carretera. Como recuerdos, me dirigí hacia el cementerio. El suelo blando bajo mis pies. La lápida de mi abuelo estaba desgastada. ¿Pero la palabra sigue ahí? La integridad construye un legado. Coloqué orquídeas blancas sobre la piedra. Susurrando, no estoy reclamando dinero. Estoy reclamando la verdad. El viento me sacó una nota del bolsillo. El legado no se da. Se construye con la misma línea que quedó después de que entraran a robar en mi oficina. Finalmente entendí que venía de Gerald Pine, el abogado que desvaneció su última advertencia antes de que lo silenciaran. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. «Mañana intenta sonreír cuando te condenen». Respondí. «Me enseñaste a guardar silencio, madre, pero no a usarlo para mentir». En casa. Reuní las pruebas. El testamento. La fotografía. Las grabaciones. El video del soborno. Los guardo en mi maletín de cuero. Cada página. Una brizna de verdad. Me vi reflejada en el espejo. Una mujer destruida. Otra. Reconstruida. Mañana. Susurré que dejarían de reír. La lluvia golpeaba el cristal. Firme como una cuenta regresiva hacia la justicia. El juzgado de Multnomah. Resplandeciente bajo luces blancas. Cámaras destellan afuera. Reporteros gritando el nombre. Fincas Crowell. Como si ya fuera un escándalo grabado en la historia. Entré de negro. Con el pelo recogido. El eco de mis tacones atravesando el ruido. Adentro. Mi madre se sentó erguida. Una sonrisa tan aguda que hacía sangrar. Mi padre apretó la mandíbula. Mi hermano se recostó en su silla. Calma arrogante. Su abogado me miró y sonrió con suficiencia. «Te aplastarán, señorita Crowell». Lo miré una vez. «No estoy aquí para aplastar a nadie. Dije que estoy aquí por la verdad». El primer video reproducía la voz de Elliot desde la casa del lago, llenando la habitación. Papá ya se había ocupado de ese viejo abogado. ¿Recuerdas? El aire se quebró. Mi madre se levantó de golpe. Gritando, «Eso está editado». El mazo del juez rompió el silencio. Luego llegó el segundo archivo. La grabación de Caleb. La voz de mi padre, firme. «Solo queremos proteger el apellido. Recibirás más si olvidas esto». La habitación se quedó congelada. Las luces de las cámaras se reflejaban en su rostro. Le temblaban las manos. Me puse de pie y coloqué un sobresellado ante el juez. La carta de mi abuelo, leída en voz alta.
Si ella está ante ustedes, ya ha tenido más peso que cualquier hombre de esta familia. El juez bajó la mirada. Luego habló, este caso no es complicado. Es criminal. El sonido resonó como un trueno. Su abogado se desplomó. Mis padres palidecieron. Mi hermano guardó silencio. Exhalé lentamente. Se rieron cuando entré. No se reían cuando salí. El juicio se prolongó hasta bien entrada la tarde. La sala del tribunal, cargada con el peso de las horas y el zumbido de la tensión susurrada, se filtraba por los altos ventanales, pintando vetas doradas sobre la mesa de madera donde reposaban los últimos papeles. El aire estaba tan quieto que parecía temer moverse. La voz del juez Mecho finalmente rompió el silencio. Tranquilidad definitiva. El tribunal reconoce el testamento original de la señora Anastasia Crowell. Se le devolverán las propiedades de Crowell y todas las propiedades relacionadas. Los acusados, Raymond Vivian y Elliot Crowell, serán remitidos a la Fiscalía Federal por cargos de falsificación y obstrucción de la justicia. La sala estalló. Los flashes parpadearon. Los periodistas gritaron preguntas. Sus palabras se desvanecieron en un ruido blanco. El sollozo de mi madre quebró el aire. Mi padre bajó la mirada, cediendo ante el peso de su propio silencio. Elliot se inclinó hacia adelante. Su rostro estaba pálido. Su susurro apenas era audible. Ganaste, Anna, pero lo perdimos todo. Me volví hacia él. Mi voz era tranquila. No tomé nada. Solo devolví lo que destruyeron. El mazo golpeó una última vez, un sonido más parecido a una liberación que a un juicio. Recogí mi expediente lentamente. Los mismos que una vez intentaron borrar, los que sobrevivieron a su orgullo. El juez Mecho bajó del estrado. Su rostro se suavizó al detenerse a mi lado y ponerme una mano en el hombro. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo. Sostuve su mirada, tranquila, firme, ya lo está. Por un instante, los años se desvanecieron, el primer día que entré en su sala. El temblor en su mano ahora tenía sentido. Había conocido a mi abuelo. Él sabía qué clase de hombre era, y la clase de tormenta que había atravesado para llegar hasta aquí. El círculo se había cerrado. Afuera, el pasillo brillaba con las luces de las cámaras. Los periodistas se abalanzaron sobre mí, gritando mi nombre, señora Crowell. ¿Qué se siente al finalmente vengarse? Me detuve el tiempo justo para mirarlos a los ojos. La justicia no grita, dije, y luego me di la vuelta. Las puertas se abrieron tras mí y se cerraron con un golpe sordo. El ruido interior se apagó, reemplazado por el tranquilo murmullo de la ciudad. La luz del atardecer se filtraba a través del cristal, como una cinta de misericordia que cortaba el suelo. Me recordó al lago, al brillo del sol sobre el agua, el día que mi abuelo me dijo que la verdad nunca se hunde. Al salir, el aire olía a limpio, el juzgado que tenía detrás ya no parecía un lugar de juicio, sino de claridad. Cada destello de las cámaras iluminaba el mango plateado del mazo que había quedado dentro, transformándolo de arma en símbolo de liberación. No sonreí, no levanté las manos, simplemente caminé hacia adelante, dejando que el viento me alzara el pelo. El mundo finalmente se quedó en silencio. Y en ese silencio, sentí algo que no había sentido en años. Paz, no triunfo, paz. La luz me siguió escaleras abajo, cálida e inquebrantable, como la verdad misma. Conduje de vuelta a la casa del lago Crater Lake, mientras el día se transformaba en anochecer, el mismo lugar donde todo empezó. El aire era nítido y quieto, el agua, lisa como el cristal, reflejaba un cielo veteado de oro pálido. Me senté al borde del muelle de madera, con las tablas crujiendo suavemente bajo mí, y saqué la vieja carta de mi bolsillo. La que mi abuelo había escrito mucho antes de que comprendiera su peso. Abrí el encendedor plateado, cuya llama reflejó la luz que se desvanecía, y observé cómo el papel se curvaba y ennegrecía. La luz del fuego me tembló en la cara antes de que la soltara al viento. Las cenizas esparcidas por el lago se perdieron en el silencio. Se rieron cuando entré, pero salí libre. Un año después, abrí la Fundación Crowell para la Integridad y la Gobernanza, dedicada a defender a quienes han sido acusados injustamente en el servicio público. No lo hice por gloria. Lo hice porque la justicia sin compasión se convierte en crueldad. La prensa publicó mi historia, el veredicto silencioso, y los dejé. Encajaba con lo que era, una verdad que no necesitaba ser gritada. Durante una entrevista, el presentador se inclinó hacia adelante y preguntó, ¿los perdonas? Sonreí, no para la cámara, sino para mí. Perdonar no es dejarlos ir, dije, es permitirme vivir.
Ahora doy clases en la Facultad de Derecho de Portland, en la misma ciudad donde mi familia una vez dominó el horizonte. En mi aula, el polvo de tiza se me pega a los dedos mientras escribo 2 líneas en la pizarra. La integridad construye un legado. El legado no se da, se construye. Los estudiantes observan en silencio, sin entender las palabras. Una vez provinieron de un hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. La luz se filtra a través de los altos ventanales, reflejando las líneas de tiza, tiñéndolas de plata. El resplandor es el mismo que se filtró por la sala del tribunal ese día. Firme, honesto, sin pestañear. Me detengo un momento, respirando el sonido del viento que corre entre los árboles afuera, trayendo el leve eco del agua contra el muelle. Al terminar la clase, me quedo, observando cómo los últimos rayos de sol se deslizan por el suelo. El reflejo en el cristal se siente vivo, casi como un latido. Cierro los ojos y, por primera vez en años, el silencio no se siente vacío. Se siente pleno, en paz, perdonado. La historia termina donde empezó, junto al lago. Pero esta vez, no hay miedo ni amargura, solo calma. El viento zumba, el agua se agita, y la luz sigue danzando sobre la superficie como si susurrara el único veredicto que alguna vez importó. Me permite vivir.